Acompáñenme a la primera carta de a los Corintios. Es el libro que estamos estudiando los martes. Al capítulo 1, versículo 10. La primera clase, el pastor Plinio dio una introducción en la que explicó el contexto histórico de esta carta. Habló un poco sobre la introducción de la carta, pero ya el día de hoy vamos a empezar a ver las distintas problemáticas de la iglesia de Corinto y cómo Pablo las resolvió, o cuáles fueron los consejos que Pablo dio a esta iglesia para que resolvieran sus conflictos internos. El primer conflicto o el primer problema que vamos a estudiar es el de la división. Y este problema se encuentra descrito a partir del versículo 10 del primer capítulo hasta el final del capítulo 3. Sé que es un poco extenso, pero me gustaría leerlo para que puedan tener, antes de la clase, un mejor contexto de esta situación. El versículo 10 dice, primer capítulo: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En los siguientes textos el apóstol habla sobre la sabiduría humana, la sabiduría de Dios, la predicación centrada en la cruz, la elección de los corintios, pero específicamente sobre la división. Continúa en el capítulo 3, vayamos allí, al versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, a la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Para la clase o para el desarrollo de la clase, he tomado de esos 3 capítulos, o he hecho de esos 3 capítulos 6 puntos, los cuales son los que voy a ir desarrollando, y en cada punto me he basado en textos que son claves de este pasaje que acabamos de leer, de estos 3 capítulos. Pero para comenzar, quiero hablarles sobre el primer problema, que era la división. En 1 Corintios 11, 18, que es el pasaje que está en la lámina, el apóstol dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En este texto el apóstol Pablo expresa claramente a los corintios que su principal problema era la división. La expresión en primer lugar lo demuestra. Este problema de la división creaba otros problemas, como las inmoralidades sexuales, los litigios ante los incrédulos y los desórdenes litúrgicos. El apóstol Pablo había recibido informes sobre la situación en Corinto de parte de los de Cloé, como de los mismos corintios. Al final de la carta, él menciona una carta que la iglesia de Corinto le envió, lo que muestra que todavía los corintios, a pesar de la situación, mostraban cierta preocupación. Les parecía extraño todo el desorden que había. En ambos informes, al apóstol Pablo se le plantearon cada uno de los problemas, con el deseo de recibir una respuesta que lo solucionara. Esto es lo que motiva a Pablo a escribir la carta desde Éfeso, donde se encontraba en el momento. Ahora, si estuviésemos en el lugar del apóstol Pablo, ¿qué problema abordaríamos nosotros primero? Algunos, por su amor a la eclesiología, hablarían primero sobre la cena del Señor, o sobre los dones espirituales, o sobre el orden en la liturgia. Otros, por su santidad, sacarían al hombre incestuoso. Otros dirían que el problema son las mujeres y les pediría que se callaran desde el primer versículo. Los más orgullosos defenderían su ministerio, dado que Pablo estaba siendo acusado por muchos corintios de ser un pseudo apóstol. Pero en cambio, Pablo decidió empezar con el problema de la división. ¿Por qué? Porque este problema era el que creaba otros, era el causante. Así lo hace Pablo desde el versículo 10 del primer capítulo. Y este hecho, que Pablo comience con la división, demuestra lo importante que era para el apóstol la unidad de la iglesia local. Es decir, la unidad de los creyentes en las reuniones locales. Y por esta misma razón, en casi todas sus cartas, advertía a las iglesias sobre la división. Y esto no es ninguna exageración. Estuve revisando todas las cartas de Pablo y en todas hay una mención a la unidad, con respecto a la unidad de la iglesia. En algunas lo hace explícitamente, en otras lo deja claro implícitamente.
En las que lo hace explícitamente están, por ejemplo, la carta a los Romanos. Les dijo a ellos: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. A los Efesios dijo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A los Filipenses: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y a los Colosenses: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Sin embargo, de todas estas iglesias, la iglesia de Corinto fue históricamente la más afectada por la división. No solo en la época del apóstol Pablo, sino hasta mucho tiempo después. Un documento histórico externo a la Escritura es prueba de ello. Es la carta de Clemente, quien era obispo de Roma y quien vivió en el mismo siglo del apóstol Pablo, quien se vio obligado a intervenir por carta en la iglesia de Corinto, debido a la aparición de nuevas disputas en la iglesia. E incluso habían llegado al punto en que habían destituido injustificadamente a varios ancianos. Así que vemos que el problema de la división fue un problema que continuó por mucho tiempo, incluso después de la muerte del apóstol Pablo. Pero volviendo a la carta, el apóstol decidió comenzar por el problema de la división por dos razones. En primer lugar, la existencia de la iglesia en Corinto estaba siendo amenazada. Aunque en un contexto diferente, el Señor Jesús en Mateo 12:25 enseñó un principio que era aplicable a los corintios y que sigue siendo aplicable hoy a las iglesias locales y a nosotros. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pablo sabía que si la unidad se rompía, era solo cuestión de tiempo para que la iglesia desapareciera y para que sus trabajos por los corintios hubiesen sido en vano. En segundo lugar, ¿cómo resolverían los corintios sus otros problemas si la división era la causa de todo? ¿Cómo disciplinarían al hombre que estaba en pecado de inmoralidad sexual si para disciplinarlo debían reunirse todos junto con el espíritu de Pablo en el nombre del Señor Jesús? ¿Cómo participarían de la cena reverentemente si el problema era que unos despreciaban a los que tenían menos y que cada uno se adelantaba a tener su propia cena? Pablo sabía que hasta no cortar la raíz del problema, de nada serviría cortar las ramas. Ahora vamos con el primer punto, que es llamado la orden de Pablo. Baso este punto en el versículo 10 del primer capítulo, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que estéis perfectamente unidos. Allí en la lámina contraje el texto, por eso no está completo como sus siglas. Aquí el apóstol comienza abordando el problema de la división, ordenándole a los corintios que estén unidos, que permanezcan unidos. Esto no era una petición, como puede parecer o como algunos pudieran pensar, sino un mandato, y es demostrado por el hecho de que Pablo lo hace por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual Pablo hacía únicamente cuando iba a dar una orden, y lo hacía por la autoridad apostólica que el Señor le había otorgado. De esto aprendemos que la unidad no es una opción, sino un deber, algo a lo que estamos obligados como cuerpo que no es nuestro, sino de Cristo, y cuerpo que no es un solo miembro, sino muchos. Ya que no es nuestro este cuerpo, y ya que no es de uno solo, no tenemos derecho a dividirlo, sino que más bien, como dice Pablo a los Efesios, debemos procurar mantenerlo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas.
de dos expresiones de Pablo en este versículo. La primera, que habléis una misma cosa, y la segunda, que estéis perfectamente unidos. Se entiende que la unión de la iglesia no es superficial ni es abstracta, sino que es profunda y real. Es profunda porque es una unidad en todo lo que es esencial, es decir, en todas aquellas doctrinas que son cardinales para la fe cristiana y que no admiten discusión, como por ejemplo la justificación por la fe, la divinidad de Cristo y la inspiración de las Escrituras. Es también una unidad en todo aquello que es secundario, y esto a algunos les pudiera extrañar, porque solemos hacer mucho énfasis, hablar mucho sobre la unidad en lo que es esencial y mantener esa unidad entre los hermanos. Y en cuanto a la Iglesia Universal, sí, es cierto. La Iglesia Universal de Cristo, que está compuesto de muchas congregaciones locales de diferentes denominaciones, mantiene una unidad en lo esencial, y cualquier denominación o iglesia que se aparta de esa unidad en lo esencial se considera apóstata y herética. Pero en la iglesia local debe también haber unidad en lo que es secundario. Debe haber unidad con respecto al gobierno de la iglesia, debe haber unidad con respecto a lo que cantamos, debe haber unidad con respecto al bautismo. Imagínense que aquí en la iglesia local algunos bauticen niños y otros no, o que algunos quieran tener un sistema de gobierno episcopal y no gobierno independiente. Sería un desastre. O que algunos quieran un canto congregacional y otros quieran tener una banda de rock en el púlpito. Por lo tanto, en la iglesia también en la iglesia local debe haber unidad en lo que es secundario. Pablo lo resumió de esta manera, esta unidad, en Efesios 4, versículos 5 y 6. No es necesario que lo busquen. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hermanos, esta unidad doctrinal no se debe encontrar primero en la confesión de hombres, sino en sus mentes y corazones. Es la suma de nuestras confesiones individuales la que forma la confesión en comunidad. ¿De qué nos serviría estar unidos en un papel, pero no en nuestras mentes y corazones? La unidad de la iglesia no depende principalmente de la confesión bautista del hombre, aunque en términos prácticos esta es útil para conservarla, sino de la unidad de las mentes y corazones de los miembros de la iglesia. Recordemos que lo que Dios prueba es la mente y el corazón, como dice en Salmos 7:9. Por otro lado, la unidad de la iglesia es real o es práctica, porque se manifiesta en el amor. Cuando el apóstol Pablo hablaba de la unidad, nunca la desligaba del buen trato y comunión que deben existir entre los hermanos. Por ejemplo, a los efesios, antes de pedirles que sean solícitos en guardar la unidad, les dice que se soporten con paciencia los unos a los otros. De modo que la unidad no es solo doctrinal, sino también práctica, y se refleja en nuestras buenas relaciones. Esto es lo mismo que enseña un salmo muy citado, el 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía no solo doctrinal, sino también en nuestras relaciones. El segundo punto, las contiendas. En el versículo 11, Pablo dice a los corintios que ha sido informado que hay entre ellos contiendas. Fíjese que no dice he sido informado que hay entre vosotros divisiones, sino dice contiendas, porque la contienda siempre implica, la división siempre implica contienda. Este versículo nos enseña que los corintios cayeron en contiendas entre ellos, lo cual siempre sucede cuando se rompe la unidad de la fe y el amor. Sin embargo, la división en sí misma no era la causa de las contiendas, sino los corazones necios de los corintios. El apóstol Pablo,
en la segunda carta a Timoteo, enseña que la necedad es siempre la causa de las contiendas. Por eso él le ordenó a Timoteo que desechara las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Los corintios no contendían ardientemente por la verdad, como nos enseña Judas en su carta, sino por la necedad. No defendían la fe del Señor Jesucristo del ataque de los falsos maestros, sino sus propias doctrinas del ataque de otros hermanos. Hermanos, debemos cuidar lo que hablamos entre nosotros. Antes de empezar una conversación sobre doctrina, debemos preguntarnos si esa conversación es provechosa. Recuerden que darán cuenta por cada palabra necia que salga de sus bocas. Nuestra tarea es guardar la doctrina de los apóstoles, las sanas palabras de Jesucristo, como Pablo le llama también en la primera carta a Timoteo. Y debemos obedecer el mandato que Pablo dio a Timoteo, que no caigamos en discusiones sin provecho e interminables que no edifican, que no son para edificación, que es por la fe. Guardándonos de las conversaciones doctrinales necias, mantendremos la unidad de la congregación. En tercer punto, los partidos. Aquí voy a hablar un poco sobre el trasfondo doctrinal de estos partidos y el carácter de ellos. Esto está en el versículo 11. Fíjense que Pablo menciona 4. El de Pablo, el primero, el segundo de Apolos, el tercero de Cefas y un cuarto, el de Cristo. La iglesia de Corinto había formado diferentes facciones o grupos, o como yo los prefiero llamar, partidos, que seguían a distintos maestros de la iglesia, específicamente a Pablo, Apolos, Cefas, que es Pedro, y a Cristo. La forma en que los corintios se identificaban con estos maestros muestra que lo hacían de una forma sectaria e idólatra. Estos grupos o partidos estaban formados alrededor de estas figuras, de modo que eran personalistas. Es decir, se basaban en la persona de Pablo o Apolos o Pedro, en sus cualidades y características personales, ni siquiera en lo que ellos enseñaban. Admiraban sobremedidamente los dones de estos hombres y ponían en oposición sus enseñanzas. Todo esto lo hacían siguiendo la corriente del mundo. Hay que recordar que Corinto era una ciudad con influencia de la cultura griega, y en esta cultura era común que los maestros sabios y elocuentes tuviesen un grupo de discípulos que los siguieran por sus méritos y cualidades. En ocasiones, estos seguidores llegaban al punto de caer en disputas públicas con los seguidores de otros maestros. De la misma manera, los corintios se comportaban en la iglesia. Y es por esta razón que Pablo más adelante les dice que andaban como hombres. Ahora, para hablar sobre el trasfondo de estos partidos, he tomado alguna información de la obra del historiador cristiano Philip Schaff, de su libro Historia de la Iglesia Apostólica, en la cual este historiador, basado en los testimonios de la carta de Pablo y en otras fuentes externas de las escrituras, fuentes históricas, ofrece un análisis amplio sobre el trasfondo de los partidos en Corinto. Pero para la clase solo mencionaré lo más relevante. Como dije antes, el apóstol Pablo en este versículo 12 menciona 4 partidos: el de Pablo, el de Apolos, el de Pedro y el de Cristo. Se cree que los 2 primeros, el de Pablo y Apolos, estaban compuestos principalmente de cristianos gentiles, que formaban la mayoría de la iglesia de Corinto. Por otro lado, el partido de Pedro estaba formado por cristianos judíos, es lo que se especula. Y en último lugar, el partido de Cristo, que no se menciona en otro lugar de la Escritura, está velado en oscuridad y ha dado cabida a diversas conjeturas sobre las que hablaré más adelante. Pero antes de hablar sobre estos partidos, quiero aclarar 2 cosas. En primer lugar, es que ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro apoyaron estos grupos, ni sus enseñanzas, ni sus acciones.
El hecho de que ellos se identificaran con estos hombres no significa que ellos estaban de acuerdo con lo que hacían los corintios. Más bien vemos, por ejemplo, a Pablo exhortándolos aquí. Y mucho menos Cristo estaba de acuerdo con esto, de modo que nunca los respaldaron. En segundo lugar, algunos de los detalles que voy a dar se basan en un estudio más amplio de la carta de los Corintios, pero hay también muchas especulaciones o teorías, dado que no sabemos con claridad o no conocemos con claridad el trasfondo total de estos partidos. Voy primero con el de Pablo. Este partido se centraba en Pablo, apóstol a los gentiles, quien no requiere mucha presentación. Este partido fue posiblemente el más numeroso y el más definido doctrinalmente. Probablemente se adherían a la doctrina del apóstol, pero la llevaban a un extremo malsano y presumían ser los únicos poseedores del conocimiento y la verdad y la libertad espiritual, cosas que el apóstol Pablo enseñaba mucho en sus cartas. Este partido se oponía a la judaización del cristianismo y sus miembros llegaban al punto de despreciar a los cristianos judíos. Es muy probable que estos sean aquellos que comían de los sacrificados a los ídolos sin pensar en las conciencias de sus hermanos judíos. En segundo lugar, el partido de Apolos. Apolos fue un judío alejandrino, discípulo de Juan el Bautista, que proclamaba el reino de Dios con mucho entusiasmo en las sinagogas. Fue instruido mejor en la fe por Aquila y Priscila, según nos cuenta el libro de los Hechos, y por recomendación fue a Corinto, donde sirvió con mucho éxito y continuó el trabajo de Pablo. Luego regresó a Éfeso, donde tuvo una entrevista personal con el apóstol Pablo. San Lucas en Hechos lo describe como un hombre elocuente, instruido en las Escrituras, y Pablo hablaba favorablemente de él como un colaborador. E incluso Pablo mismo dice que una vez le rogó a Apolos que regresara a Corinto, lo que nos da a entender que Pablo y Apolos estaban de acuerdo sustancialmente en todo. Podemos también afirmar que Apolos, en su estadía en Corinto, no cambió el fundamento que puso Pablo, que era Jesucristo, sino que edificó sobre él. La diferencia entre ambos no era de espíritu o propósito, sino de dones y modos de operación. Pablo estaba capacitado para poner el fundamento, Apolos para edificar sobre él. O como en la figura de Pablo, él plantaba la iglesia y Apolos la regaba. Hay que agregar que Apolos, como muchos infieren de su crianza y por los epítetos aplicados a él por Lucas y Pablo, probablemente pasó por la escuela de teología judía alejandrina, donde se debe su gran preparación. Era versado en el lenguaje griego y más retórico en su discurso que Pablo. Con esto no quiero decir que Apolos era más talentoso que Pablo. El apóstol Pablo era superior en inteligencia, profundidad y poder dialéctico, pero sus dones no tenían la belleza exterior ni sus discursos la elegancia que complacían a los corintios. Una admiración mórbida por la filosofía y la elocuencia caracterizaban a los miembros del partido de Apolos, los cuales fueron más lejos que él. Lo admiraban por su sabiduría y elocuencia y despreciaban a Pablo como a un débil. A tal punto llegaba su admiración por Apolos que por carta le pidieron a Pablo que lo convenciera de regresar a la iglesia. Eso se encuentra en el capítulo 15 de la misma carta. Las distinciones que este grupo hizo entre Pablo y Apolos obligaron al apóstol a defender su ministerio y a explicar cómo él y Apolos eran colaboradores y servidores de la iglesia por la gracia de Dios. Como expliqué hace un momento, hermanos, estos dos partidos, el de Pablo y el de Apolos, tenían en común que agrupaban gentiles cristianos, pero diferían en sus modos de operación. Como respuesta a estos dos grupos surgió un tercer grupo, el partido de Pedro, que es el tercero en la lista que Pablo ofrece. Este partido, el de Pedro, estaba compuesto de cristianos judíos,
los cuales no se habían despojado de los prejuicios de la ley. Aún así no parecen haber ido tan lejos, no parecen haber hecho de la circuncisión y la observancia de la ley ceremonial las condiciones de la salvación. No eran judíos farisaicos ni habían llegado al extremo de los gálatas. Eran más sutiles y dirigían sus ataques hacia la autoridad apostólica de Pablo. Lo llamaban un pseudoapóstol y aceptaban solo como verdaderos apóstoles a aquellos que habían sido llamados e instruidos por el Señor en los días de su carne. En especial a Pedro, a quien el Señor había dado mayor gracia entre los apóstoles, o mayor responsabilidad. Por supuesto, Pedro no fue arrastrado por el error de ellos. Más bien su lugar entre los apóstoles de los judíos fue pervertido por estos corintios. En último lugar, el cuarto partido, el de Cristo. Es difícil determinar el carácter peculiar de este partido, sobre el cual no existen muchas pistas. Hay algunas especulaciones que Philip Schaff menciona en su obra. La primera es que probablemente este partido se oponía a toda autoridad humana en la iglesia y rechazaban la tradición apostólica. Según esta teoría, seguían sus propias imaginaciones e intuiciones, viviendo una forma de cristianismo místico, del mismo modo que las sectas modernas lo hacen hoy, y se oponen a la doctrina de la iglesia, a los credos, las confesiones y los catecismos. Así que, de acuerdo a esta teoría, los miembros del partido de Cristo pretendían mantener por revelaciones y visiones una comunión con Cristo, sustituyendo al Cristo histórico por uno subjetivo, inventado en sus mentes. Otros especulan, otros eruditos, que este partido estaba compuesto de discípulos personales de Jesús, que se enorgullecían de haberlo visto en carne. Hay que recordar que muchos de los que escucharon a Cristo en persona vivieron 20 o 30 años después de su muerte y fueron dispersados entre las comunidades cristianas de las grandes ciudades del imperio. Ahora, sin embargo, la teoría más aceptada y a la cual yo personalmente me apego, que creo que es más coherente con lo que Pablo muestra en la carta, es que estos corintios se llamaron a sí mismos de Cristo en oposición a todo sectarismo y esclavitud a los hombres. Ellos surgieron como una respuesta malsana contra los otros grupos. Cuando vieron que había un grupo de Pablo, un grupo de Apolos, un grupo de Pedro, ellos dijeron: no, nosotros seguimos a Cristo. Ustedes sigan a los hombres y nosotros seguimos a Cristo, como muchos dicen hoy. Sin embargo, vemos que Pablo los menciona junto con los otros tres grupos. Es decir, que Pablo los hace responsable también a ellos de la división. ¿Por qué? Porque al usar exclusivamente el nombre del Señor, hacían de Cristo un líder sectario, como los otros partidos hicieron con Pablo, Apolos y Pedro. Por esta razón Pablo los menciona como otro grupo culpable de la división. Ahora, un cuarto punto, el que llamé la absurdez teológica. Es decir, la absurdez teológica de la situación en Corinto, de la problemática de la división. Ante la división en varios partidos, el apóstol, con tres preguntas lógicas, muestra la absurdez teológica de la situación. La primera: ¿acaso está dividido Cristo? La segunda: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y la tercera: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas tres preguntas el apóstol derribó todo el error de los corintios y les mostró la absurdez de su situación, las implicaciones teológicas que tenía la división que ellos habían formado. El estar divididos en partidos tenía implicaciones teológicas muy profundas e importantes que los corintios no estaban considerando. La primera pregunta es: ¿acaso está dividido Cristo? Con lo que el apóstol quiere decir que de ninguna manera lo está. Es una pregunta que se responde a sí misma. Cristo no está aquí o allá, en los de Apolos o en los de Cefas, sino que Cristo está en todos y es de todos. Como Pablo mismo les enseñará más adelante, en 1 Corintios 12:12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es uno solo. El cuerpo de Cristo está compuesto de muchas partes y cada parte tiene su propia función, pero su cuerpo es uno solo. Cristo no es una mano o un pie, Cristo es todo el cuerpo. Al dividirse los corintios, quizás sin saberlo o sin entenderlo, pretendían dividir a Cristo y quedarse con lo que les gustaba de Cristo. Hermanos, debemos unirnos a un solo Cristo, a su cuerpo completo, y debemos fortalecer las coyunturas que nos unen con el resto del cuerpo. No tratar de cortarlas como los corintios hacían. No somos cirujanos. Y debemos amar y estimar a los hermanos, porque ellos son parte del cuerpo de Cristo. De manera que cuando aborrecemos y despreciamos a los hermanos, aborrecemos y despreciamos a Cristo. La segunda pregunta es, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Esto era lo que implicaba las acciones del partido de Pablo y también del resto. Pablo pudo haber preguntado, ¿fue crucificado Apolo por ustedes? ¿Fue crucificado Pedro por ustedes? Y el último partido de Cristo les pudo haber preguntado, ¿fue crucificado Cristo exclusivamente por ustedes? ¿O únicamente por ustedes? La manera en que los corintios se identificaban con los hombres daba a entender que ellos habían sido, es decir, que estos hombres habían sido crucificados por ellos. Que Cristo murió por nosotros, que significa que Él nos compró con su sangre y que ahora somos suyos. Entonces, ¿por qué unos decían, yo soy de Pablo, y otros yo soy de Apolos, y otros yo soy de Pedro? Decir que pertenecían a estos hombres era igual a decir que ellos los habían comprado con su sangre. Hermanos, esto no es ninguna exageración de Pablo. La verdad es que cada uno de nosotros somos de Cristo. Y esta verdad es más real que nuestra existencia. Pablo enseñó que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y en un sentido más amplio, todos nosotros como comunidad somos la esposa de Cristo, que confiesa con sus labios, mi amado es mío y yo soy suya. La tercera pregunta es, ¿fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Cuando los corintios recibieron la señal del bautismo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de la Trinidad. Al bautizarse en el nombre de Jesucristo se identificaron con Él, de modo que era absurdo identificarse con Pablo, Apolos o Pedro, ya que no se bautizaron en esos nombres. Quiero agregar aquí un comentario aparte que tiene relación con el tema de hoy de la división, pero que quizá puede ser un poco polémico, pero quiero que lo tomen como algo aplicativo y de reflexión. Actualmente existe este mismo peligro cuando muchos se llaman por el nombre de algún maestro del pasado, o específicamente cuando algunos fanáticamente se hacen llamar calvinistas. Voy a hablar un poco sobre este tema rápidamente, ya que este tipo de identificación con los hombres fue lo que causó la división entre los corintios. Casualmente, el día de ayer, el pastor reformado Mark Jones de los Estados Unidos escribió un artículo con respecto a este tema, que resume muy bien lo que pensaba decirles, así que mencionaré algunos de sus argumentos, junto con algunas ideas que yo agregué, sobre por qué no debemos llamarnos calvinistas y sobre por qué no debemos llamarnos bajo el nombre de ningún hombre. Este término calvinista se ha puesto muy de moda en la actualidad y de forma general suele usarse para referirse a aquellos que creemos en las doctrinas de la gracia o en los mal llamados 5 puntos del calvinismo. Es un término que ha venido para quedarse y que lamentablemente estará por mucho tiempo en el vocabulario de los cristianos. Es muy usado en los círculos teológicos y académicos y ha sido sobre todo popularizado por algunos predicadores populares en el internet. Sin embargo, hay razones de peso para no usar este término, razones históricas y razones bíblicas. Mencionaré algunas de ellas, desde la menos importante hasta la más importante. En primer lugar, si usted es calvinista,
debería seguir al pie de la letra todo lo que Calvino enseñó. Sin embargo, muchos de los llamados calvinistas no lo hacen, dado que rechazan, por ejemplo, el bautismo de infantes, doctrina que Calvino ferozmente defendió. No estoy diciendo con esto, hermanos, que deben seguir al pie de la letra todo lo que Calvino enseñó, ni quiero decir con esto que deben creer en el bautismo de infantes. Lo que quiero mostrar es la incoherencia de llamarse calvinista o de llamarse bajo el nombre de cualquier hombre y no seguir toda la enseñanza de Calvino o de algún hombre. La realidad es que Calvino hubiese sacado de Ginebra a los calvinistas modernos, porque difieren mucho en algunos temas con él. En segundo lugar, si se llaman calvinistas, deberían al menos haber leído Calvino. Y en mi experiencia, la mayoría de los que fanáticamente se llaman así, nunca o muy poco han leído Calvino. ¿Cómo puede usted ser un calvinista si no ha leído Calvino? En este sentido, hasta Arminio fue más calvinista que los calvinistas modernos, porque al menos él lo leyó. En tercer lugar, el término calvinista fue rechazado por el mismo Calvino. Calvino, como un siervo de Dios que se reconocía, no deseaba que nadie se llamara por su nombre. Y en una ocasión dijo que este era el peor término que podía usarse para llamar a alguien. En cuarto lugar, el término calvinista en el siglo XVI era un término despectivo. Específicamente era usado peyorativamente por los católicos romanos. El historiador cristiano Bruce Gordon dijo: términos como calvinista no eran motivos de orgullo, sino insultos usados por los oponentes para indicar que alguien no era cristiano. Y este historiador Bruce Gordon es reformado. Los luteranos también usaron el término despectivamente para referirse a todos aquellos que estaban en desacuerdo con ellos sobre la cena del Señor. De modo que en aquella época llamaban calvinistas despectivamente a alguien para decir que no era cristiano y era un seguidor de hombres. Y hoy nosotros lo usamos para llamarnos cristianos. En quinto lugar, en el sínodo de Dort, celebrado en 1618, en el que la iglesia holandesa condenó las doctrinas de los seguidores de Arminio, los términos preferidos eran reformados, era reformado, para referirse a aquellos que defendían las doctrinas de la gracia, y remostrantes para referirse a los que se oponían a ellas, a los que llamamos arminianos. No se utilizaron los términos calvinistas y arminianos como algunos señalan equivocadamente hoy, ni tampoco se les llamó en este sínodo de las doctrinas de la gracia 5 puntos del calvinismo. En sexto lugar, los teólogos reformados preferían identificarse como cristianos y en segundo lugar, como católicos reformados, haciendo así alusión a una tradición teológica más grande que ellos y que Calvino, en la que se encontraban otros maestros, no solamente Calvino, como los padres de la iglesia, Ireneo, Tertuliano, Agustín, los teólogos medievales como Abelardo, de Anselmo y Aquino, los reformadores como Wycliffe y John Huss, y los primeros reformadores. Llamarnos calvinistas es despreciar el trabajo de todos estos hombres y darle un lugar a Calvino por encima de ellos, que no le pertenece y que él no deseaba. Y en último lugar, la razón más importante para no llamarse calvinista la ofrece el reformador, o la ofreció el reformador francés Daniel Tossanos, que probablemente no conocemos porque solo conocemos a Calvino, quien rechazó el término calvinista diciendo, presten atención, no fuimos bautizados en el nombre de Lutero, ni en el nombre de Calvino, sino en el nombre de Cristo. Los protestantes del siglo XVI eran celosos por la gloria de Dios y de Cristo, y no se identificaban con el nombre de ningún hombre. Usaban términos como católico o reformado, pero ninguno que promoviera la veneración a un hombre. Recordemos que el error de los corintios fue identificarse con los hombres, y fue esto lo que los condujo a la división. Aunque en el mundo evangélico esto se está volviendo una moda, nuestro deber sigue siendo identificarnos solo con el nombre de Cristo y el de la Trinidad, que es un solo nombre, por el cual fuimos bautizados. Mi exhortación, hermanos, no es que rechacen al Calvino y sus escritos, sino que lo consideren solo como lo que fue, un siervo de Dios, y que reconozcan la labor de otros como él, y sobre todo que mantengan la profesión que hicieron en su bautismo, identificándose solamente con Cristo.
Quinto punto, la carnalidad de los corintios. Si lo que dije es polémico, esto es más polémico. La carnalidad, porque hoy se enseña mucho y se hace mucho énfasis en que los cristianos no somos carnales. Y es cierto. No pongan esas caras, no voy a decir que los cristianos somos carnales. Solo que a veces limitamos mucho el lenguaje de las escrituras. Lo que aquí significa carnal, carnal no significa aquí lo mismo que significa en Romanos, cuando Pablo habla sobre la pelea entre la carne y el espíritu, ni significa lo mismo que en Gálatas. Pablo le señala a los corintios que su división era una señal de carnalidad. Ser carnal en este contexto no significa ser esclavo del pecado, sino inmaduro en la fe. Los corintios se comportaban como niños inmaduros al identificarse con hombres y pelearse por ellos. Esto se da a entender en la expresión un poco sarcástica de Pablo, cuando dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. En Gálatas capítulo 5, Pablo menciona entre las obras de la carne los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, los cuales son los frutos de andar tras los hombres, y eran las obras en las que en este sentido los corintios andaban. Es decir, en este aspecto ellos andaban carnalmente. Si esta carnalidad se permite en la iglesia, pronto nos morderemos unos a otros y nos dividiremos. Así que andemos en el espíritu y no satisfagamos este deseo carnal. El último punto, los fundamentos doctrinales. Entre el final del capítulo 1, todo el capítulo 2, en algunos pasajes del capítulo 3, el apóstol Pablo dedica varias líneas a afirmar las bases doctrinales de los corintios, que habían sido socavadas por la división. Eran los rudimentos elementales de la fe, que ellos habían olvidado. Por eso Pablo les dice que no eran capaces de comer alimentos sólidos o viandas, sino que todavía tenían necesidad de leche. Y esta es la leche que Pablo les tuvo que dar de nuevo para resolver el problema de la división. Así que Pablo, para librarlos de la inmadurez, se ve en la obligación de enseñarles estos rudimentos elementales. El primero de ellos, sobre la sabiduría humana, se encuentra en el pasaje que está entre paréntesis. Pablo debe enseñar a los corintios, quienes se gloriaban en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, que Dios enloqueció la sabiduría o razón humana. Esto significa que Dios apartó su gracia de la razón del hombre natural, y la dejó andar en sus propios caminos. Es lo mismo que Pablo enseña en Romanos, que Dios entregó a los hombres a una mente reprobada y que se envanecieron en sus razonamientos. Esto no significa, como algunos entienden hoy o dicen hoy, que Dios rechaza toda la sabiduría humana. La sabiduría humana, de forma general, es buena, y es buena porque Dios mismo se la dio al hombre. Pero aquí Pablo no está hablando de la sabiduría humana en un sentido general, está hablando de aquella sabiduría del hombre que trata de ser mayor que la de Dios. Y el hombre, en ese intento de sobrepasar sus límites, tuvo que ser frenado, y por esto Dios la enloqueció. ¿Cómo? Apartando su gracia de él. En el contexto de los corintios, la sabiduría humana se refería a filosofías, que Pablo en otro lugar llama huecas, que trataban de descubrir la naturaleza de los dioses, o el mundo venidero, o el alma del hombre, o el espíritu, cosas que el hombre no puede descubrir por sí mismo sin la revelación especial de Dios, las cuales nosotros tenemos por las Escrituras, y específicamente, según nos enseña Pablo aquí, por la revelación del Evangelio. El Evangelio nos enseña nuestro estado, nuestra naturaleza,
nuestro futuro, nos habla sobre Dios, sus atributos, etc. Cosas que el hombre por sí mismo no puede descubrir. Por lo tanto, seguir la sabiduría humana es ir tras la locura. La sabiduría que Pablo, Apolos y Pedro tenían no era propia de ellos, sino de Dios. Era la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ellos tenían, en la que ellos enseñaban. Pablo siempre, si se dan cuenta, enfatizaba que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de hombre, sino del Señor, como queriendo decir que no fue a través del razonamiento humano que se descubrió ese evangelio, ni él mismo a través de un razonamiento interno descubrió esas verdades, sino que le fue revelada directamente por Jesucristo. En segundo lugar, sobre la elección de Dios, la elección de los corintios. Pablo les recuerda que ellos fueron escogidos por Dios para conocer esa sabiduría oculta, a pesar de ser ellos lo más necio y débil del mundo. Así que los corintios, en vez de imitar a los sabios del mundo y a sus escuelas y a sus filosofías, debían agradecer a Dios porque los escogió a ellos para revelarles la verdadera sabiduría. Y más bien los sabios del mundo deberían tenerle envidia a ellos. Y deberían tener envidia de nosotros, que tenemos la verdadera sabiduría. En tercer lugar, la predicación cristiana. Pablo recuerda que la predicación cristiana está centrada en la cruz de Cristo y no en sabiduría de palabras, como él llama. Para que nuestra fe, y para que la fe de ellos no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En aquel comentario breve, en aquel momento, recuerdo lo que leí un comentarista, los maestros sabios y elocuentes que entraban a una ciudad y presentaban discursos muy elegantes, utilizaban muchas herramientas de oratoria y de retórica para persuadir a sus oyentes. Y llegaba hasta tal punto que las personas no escuchaban lo que este hombre estaba enseñando, no veían el contenido, sino solo el adorno. Y así de la misma manera estaban los corintios. Los corintios les amaban a Apolos porque Apolo era elocuente, porque Apolo tenía mucho conocimiento, porque Apolo era retórico, era dialéctico. Y eso era lo que ellos amaban. Ellos no escuchaban el contenido del mensaje de Apolo. Y en cambio Pablo, que entró, según lo que él mismo cuenta, con mucha debilidad, sin usar ninguna de esas herramientas y técnicas de persuasión, lo despreciaba, porque no ponían su mirada en el mensaje, en el contenido, en la cruz, sino en el adorno de los discursos o de las predicaciones. Y debemos cuidarnos nosotros mismos de esto. Las herramientas de oratoria son buenas y todo predicador debe tenerlas, pero lo más importante siempre es el contenido de la predicación. Y específicamente debe ser la cruz, es lo que Pablo enseña, el Evangelio. En cuarto lugar, la fuente de revelación. Pablo les enseña que es el Espíritu de Dios y no la razón humana la que revela todo. Lo que los apóstoles hablaban no lo hablaban por sí mismos, sino por el Espíritu. Ellos tenían la mente de Cristo y el Espíritu, que conoce lo profundo de Dios, les enseñaba a ellos. Así se produjo toda la revelación apostólica y en particular así nos llegó el conocimiento del Evangelio. Cuando nosotros vamos a un libro de un autor que no sea de las Escrituras, algún teólogo o algún maestro, aunque no recibimos, no vamos a buscar una revelación directa de Dios, dado que ese hombre no está enseñando nada que es inspirado, sí tenemos que considerar cuál es la fuente de revelación de ese hombre. Deben ser las Escrituras. Es decir, la predicación de ese hombre, la enseñanza de ese hombre debe estar basada en la revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. Y esto es algo muy elemental, que todos ustedes saben y que los corintios debían ya saber y entender, y probablemente lo sabían, solo como un mero conocimiento, pero no
se veía reflejado en su vida de iglesia. Se enfocaban en Pablo, en Apolos y Pedro como hombres sabios. Veían era la sabiduría propia de ellos y no la sabiduría que recibían de Dios. En quinto lugar, Pablo les enseña que es un ministro de Dios. Los ministros son siervos de Dios, es decir, están a su servicio y le obedecen a Él. También son colaboradores de Dios, algo que creo que olvidamos mucho. Solamente hablamos de los ministros como siervos, pero también son colaboradores, los que han sido ordenados. Y esto es una posición que es realmente muy hermosa, porque ser colaborador de Dios significa que el que es ministro trabaja junto con Dios, literalmente. Es un compañero de trabajo. Así lo llama Pablo, esto es lo que significa. Y esto es solamente con gracia. Dios les ha dado la gracia a los ministros de trabajar junto con Él. Y en tercer lugar, son siervos de la iglesia, son esclavos de la iglesia. Es decir, están a disposición de la iglesia. Son aquellos por medio de los cuales hemos creído y somos edificados. Así que en este sentido todos los ministros son nuestros, porque están para nuestro servicio. Por eso Pablo al final del capítulo 3 dice: todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todo es vuestro. Ellos están para ustedes no están para ellos, para rendirle veneración y culto a ellos, sino que ellos les pertenecen a ustedes. Y en último lugar, el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo, y que no podemos cambiarlo por ningún hombre. Los corintios, al identificarse con estos maestros, estaban cambiando el fundamento por Pablo, por Apolos y por Cefas. Pablo dice que él, como perito arquitecto, puso a Jesucristo como fundamento y que nadie lo puede cambiar. ¿Qué debemos hacer? Debemos edificar sobre este fundamento, pero no con sabiduría humana, ni con más hombres, sino con la sabiduría de Dios. Ya para finalizar, la realidad de la división. Quizás esta no es la mejor manera de finalizar, porque no es muy esperanzadora. Normalmente las predicaciones siempre se terminan con algo que es esperanzador. Pero esto es una realidad que no hay que ignorar, que Pablo enseña en 1 Corintios 11, 18 y 19. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En este pasaje, Pablo nos habla de la división como una realidad inevitable. La verdad es que, aunque debemos tomar en cuenta todos los consejos oídos hoy, y aunque debemos procurar la unidad de la iglesia, la división siempre estará a la puerta tocando, y no faltarán quienes la abran. Pero antes de desanimarnos, debemos considerar lo que dice el apóstol, que este es un medio de gracia del Señor, porque por medio de las divisiones Él purifica las iglesias, las congregaciones locales, separando a los verdaderos creyentes, los aprobados, de los falsos profesantes, los réprobos. Los que los hombres falsos traman para mal, el Señor lo convierte en bien. Así que no nos desanimemos si esta lamentable realidad nos alcanza en algún momento, porque el Señor en su sabiduría la transformará en un bien para esta iglesia. Como dice el Salmo 1:5, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Y no olvidemos tampoco su promesa en una escala mayor, en una escala global, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, es decir, contra la iglesia invisible y universal. Las congregaciones locales sufren división y pasan con el tiempo. Muchas de las iglesias del primer siglo hoy en día no existen. Pero la iglesia universal, a la cual solo pertenecen los escogidos, esa permanece para siempre, unida por el cuidado de Dios. Porque así Cristo lo pidió al Padre, en Juan capítulo 17.
Oremos, hermano.